Buenos días, hermanos. Que la paz de nuestro Dios esté en cada uno de nuestros corazones. Bendiciones. Bien, hermanos, vamos a dar inicio, después de haber dado la bienvenida, vamos a iniciar a compartir en esta mañana el tema de hoy. El tema a tratar en este momento es renovado. Estaremos estudiando las Escrituras, estaremos estudiando esta enseñanza y nos vamos a tomar nuestra Biblia, ya sea que la tengamos en físico o que la tengamos en algún medio digital. Nos vamos a ir a la carta a los Efesios, la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 23. Dice de la siguiente manera: y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahí vamos a estar basando la enseñanza en esta mañana. En esta mañana vamos a estar basando la enseñanza y ahí vamos a estar disertando. Como dije anteriormente, sean bienvenidos a este momento aquellos hermanos que nos están que se están uniendo a nosotros, se están uniendo a la transmisión y se están conectando en este momento. Es interesante leer, analizar lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso. Es interesante leer estas palabras, ya que el apóstol Pablo no se está dirigiendo a personas fuera de la iglesia, no se está dirigiendo a inconversos, no se está dirigiendo a personas paganas en ese contexto, sino se está dirigiendo a hermanos, a personas que ya habían aceptado y se habían entregado, habían decidido obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Lo habían tomado como su Señor, como su Salvador en su vida. A hermanos que ya se habían entregado por medio del bautismo a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, que por medio del bautismo había operado el Espíritu Santo en ellos, esa regeneración que hubo en el bautismo. Personas que ya se habían convertido, habían creído en el Evangelio, que habían aceptado el dominio, la soberanía de Dios en su vida. Esas personas que ya Dios, por medio del Espíritu Santo en el bautismo, había operado en ellos y le había dado una nueva naturaleza, habían dejado a ese hombre de pecado clavado en la cruz, dejado ahí en aguas bautismales, ahí sumergidos, muertos. Ahí ya, a esas personas se estaba dirigiendo el apóstol Pablo. El apóstol o el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, amonesta a la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo le está pidiendo con autoridad o le está solicitando a la iglesia, en ese momento, como la carta está dirigida a la iglesia en Éfeso, le está pidiendo a la iglesia que haya un cambio real, un cambio sustancial, no solamente de apariencia, sino del interior, de la mente, de sus prácticas, de sus pensamientos, de sus deseos, que ellos pudieran hacer un cambio que en el momento del bautismo habían decidido hacer un alto a las prácticas de pecado. Habían decidido hacer un stop, un alto. Cuando nosotros aceptamos o cuando el Evangelio nos hace el llamado y viene, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 18, el apóstol Pedro nos hace un llamado a un arrepentimiento genuino y verdadero. Ahí generalmente utilizamos la frase, dice, tiene que haber una metanoia, un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio de forma de ser. A eso el apóstol Pablo se está refiriendo en este versículo en especial, que debemos de ser una renovación de nuestros pensamientos. El apóstol Pablo, o el Espíritu Santo por medio de Pablo,
está pidiendo, está solicitando y está diciendo que Dios requiere de nuestra vida una forma de pensamiento diferente a la que teníamos antes. Que ya no andemos en la vieja manera de vivir, que ya no andemos como andábamos antes en nuestros delitos, en nuestros pecados, diciendo mentiras, hablando malas palabras, diciendo palabras indecorosas, odiando, envidiando, teniendo rencor en nuestro corazón, en nuestra mente, teniendo lascivia, que nuestros pensamientos no sean lasciviosos, que haya un cambio verdadero y genuino. Dios te está pidiendo a ti, hermano, y me está pidiendo a mí que haya una transformación de nuestra mente. Esa mente reprobada, esa mente que estaba viciada, esa mente que estaba corrompida por el pecado, teniendo malos pensamientos, Dios dice, necesitamos o necesitan ustedes tener un cambio en su manera de pensar. Como el apóstol, el escritor en Efesios nos está diciendo, cómo ustedes que ya han creído en el Evangelio, ya se han entregado, ya han decidido, oye, ojo, y ahí yo quiero hacer un énfasis. Ustedes han decidido, o sea, Dios no te obliga a ti, hermano, ni te obligó, ni me obligó a mí a obedecer. Nosotros venimos de una manera espontánea a Él, de una manera voluntaria a Él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que Dios quiere terminar lo que inició. La palabra de Dios nos dice de que en el bautismo nosotros tenemos una santidad posicional. Ahí Él nos da la santidad, pero Dios desea que esa santidad se expanda en toda la esfera de nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta, donde quiera que nosotros estemos. Dios desea de que usted haga un alto, por ejemplo, de que si usted hacía algo indebido como dar datos falsos en su trabajo, o robar, o mentir. Dios quiere que usted se detenga, medite y usted diga, bueno, ok, esto que estoy haciendo no es correcto. No es lo que Dios desea de mi vida. Vamos a hacer un alto, aunque antes en el mundo lo hacíamos, antes de venir a Cristo lo hacíamos, vamos a hacer un alto y vamos a cambiar eso. Por ejemplo, si antes yo mentía, oye, voy a hacer un alto. Dios me dice de que yo no debo de ser mentiroso, no debo de mentir más. Que ya no debo de mentirle a los demás, no debo mentirme a mí mismo, porque nos estamos autoengañando, porque al final, decía mi abuelito que la mentira tiene patitas cortas y se descubre, todo sale a la luz, y la Biblia dice de que tarde o temprano todo es descubierto. Por esa razón, si antes mentíamos, ya no debemos de mentir más. Por eso el apóstol Pablo nos dice en este pasaje, ¿cómo es posible de que ustedes profesando haber creído el Evangelio y dicen estar en el Evangelio, en la verdad, que la verdad los ha liberado de esas cadenas de esclavitud, volvamos y regresemos a la vida anterior, mintiendo, burlándonos de los demás, hurtando, teniendo infidelidades, lastimando a los demás, y aunque yo sé que estoy equivocado, no pidiendo perdón, no pidiendo disculpas, estando en depresión, estando en odio, estando en ira, estando en rencor, estando en pensamientos viciados, todo eso
Todo eso Dios te dice en este pasaje, renovado en el espíritu de vuestra mente, esa estructura de vida que antes teníamos, debemos de dejarla atrás, debemos de desaprenderla. Ese viejo hombre ya quedó crucificado en la cruz, ya quedó ahí sepultado. Cuando usted se bautizó, cuando yo me bauticé, ahí lo dejamos sepultados. El mismo apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, nos dice que cómo nosotros vamos a vivir aún en el pecado, si ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo es posible? Hermano, en algunas ocasiones, cuando nosotros comenzamos a analizar nuestra vida en detalle, ojo, cuando comenzamos a ver cómo estamos pensando, yo le pregunto, ¿sus pensamientos están de acuerdo a la voluntad de Dios? Cada una de las cosas que usted piensa, de lo que usted analiza, de lo que usted planea, de lo que usted quiere hacer, ejecutar, o incluso las cosas que quiere hacer en contra de los demás. ¿Sabía usted que a veces hay personas, hay cristianos dentro de la iglesia que planifican hacer un daño hacia otra persona? Eso Dios dice, oye, necesitas cambiar esa forma de pensar. Necesitas desaprender, porque eso no lo has aprendido de Jesús, no lo has aprendido de Cristo. Cristo desea de que tus pensamientos sean honestos, que tus pensamientos sean puros, que tus pensamientos sean diferentes a los que tenía anteriormente. Ahora, Pablo nos insta a ser cristianos reales. ¿Qué quiero decir con cristianos reales? Es bonito, es tuani, ver que el domingo nosotros nos arreglemos, manga larga, bien peinados, nos bañemos, nos perfumemos, nos arreglemos, nos pongamos una corbata, un saco y vengamos aquí tuani. Y nos mira la iglesia, nos miran los hermanos. Oye, qué bonito el hermano, pero esa es la parte exterior. Pero ¿qué pasa con tu mente? Tal vez tú vienes al edificio de la iglesia o te reúnes, pero venís con un rencor a un hermano. Yo vengo y en este momento estoy con el hermano Luis, el hermano Marco, la esposa del hermano Luis y la esposa del hermano Marco. Y voy a usar a nuestro hermano. Tal vez vengo con un rencor hacia Luis y yo no lo saludo y me voy. Oye, Dios te está diciendo de que en tu corazón, en tu mente, ya no des lugar a esos pensamientos. Ya no hay cabida a esos pensamientos. Dios desea que en tu corazón lo ames, así como Dios te ama a ti. Oye, a veces nosotros, usted y yo, a veces vemos los defectos de las demás personas y comenzamos a criticar esos defectos, esas actitudes. Pero ojo, no vemos que Dios, Jesús, el Espíritu Santo, viene y nos recibe tal como nosotros somos, pero Él quiere hacer una transformación, una renovación. Así como usted en su casa, cuando el techo de su casa está deteriorado, está con hoyo y necesita un cambio porque eso que está ahí ya no funciona, ya no es adecuado, porque tal vez le entra agua al interior de su casa, chorrea, tiene hoyo. Entonces usted decide renovar, quitar ese techo, poner uno nuevo y mejorarlo. Dios desea que la mentira, el odio, nosotros lo cambiemos por buenos pensamientos, por amor, por esos frutos del Espíritu Santo que Dios desea que tengamos en nuestra vida. Que seamos cristianos reales y no solo cristianos nominales, que solo tengamos, que estemos en una lista, pero que hasta ahí nomás. Por esa razón, el mismo Espíritu Santo, por medio del apóstol Juan, en la carta o en el libro de Apocalipsis dice, tú tienes nombre que vives, pero estás muerto. ¿A qué se refiere eso? Bueno, oye, nos llamamos cristianos, decimos tener una idea de pensamiento, seguir, pero cuando llegamos a la práctica,
de estas costumbres que Dios nos enseña por medio de sus escrituras, pues realmente no estamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. También deja ver algo muy cierto, una amonestación muy seria y severa a la iglesia en Éfeso. Los hermanos, muchos de estos hermanos posiblemente hayan estado vacíos de todo conocimiento de salvación. Posiblemente ellos solamente hubiesen tenido una fe intelectual, una fe de que solo creer en la mente, ahí, que solo tenga ese concepto. Pero cuando ellos venían a la apropiación de esas prácticas y la venían y se tenían que apropiarla y vivirla en su vida, en su familia, en su hogar, con sus hijos, con su esposa, venían en la parte privada, quedamos muy deficientes en los pensamientos. Oye, Dios es el que escudriña la mente del ser humano. Dios es el que está analizando y viendo tu corazón. ¿Cómo está? Yo puedo dar una apariencia de piedad, pero no ser piadoso. Yo puedo tener o puedo encubrir en mi interior pensamientos lasciviosos. Puedo estar deseando a la mujer de mi prójimo. O puedo estar deseando a la mujer que pasa delante de mí. Dios dice que esos pensamientos lasciviosos ya no deben de estar en mi mente. Y ya lo decía nuestro hermano Luis en su exposición anteriormente, de que si era necesario cortar un miembro de nuestro cuerpo y entrar al reino de los cielos sin ese miembro, oye, hagámoslo. Eso te está diciendo de que es necesario de que en tu vida y en mi vida hay un cambio. Porque delante de Dios no podemos ser hipócritas, no podemos aparentar lo que no somos. Delante de los hermanos, delante de la hermandad, sí lo podemos hacer. Pero cuando estamos frente a Dios, absolutamente no lo podemos hacer. Él escudriña cuáles son tus pensamientos. ¿Qué estás pensando en este momento? ¿Qué es lo que pensaste? ¿Qué es lo que tu corazón desea realmente o anhela realmente? Él lo está viendo. Él lo está analizando. Oye, y cuando hablamos en ese aspecto, hay algo que en el área laboral se menciona como control de calidad. Y en ese control de calidad está viendo tus pensamientos, si son buenos o son malos. Si se acoplan a la voluntad que Él tiene o no. Y de eso va a depender, hermanos, nuestra salvación. El Espíritu Santo, Dios, pone al descubierto cuáles son nuestros pensamientos. Y de acuerdo a los pensamientos, vamos a estarle permitiendo a Satanás que entre a nuestra vida y llene de oscuridad nuestra vida. O le vamos a estar repeliendo y alejándolo, trayendo buenos pensamientos de amor, de fe, de compasión, de pureza. Por esa razón, el escritor sagrado, Marcos, en el libro de Hechos, nos dice de que debe de haber un cambio de la manera de pensar. Cuando hablamos, hermanos, de nacer de nuevo o de hacer una renovación, no estamos diciendo de algo nuevo, sino de un cambio de manera de pensar. Un cambio. Hermano, la renovación tiene que ver, como decía anteriormente, de la santidad. Dios nos la da de manera posicional, pero Dios desea de que esa santidad vaya incrementándose día a día en nuestra vida. ¿Cómo es posible, hermanos y hermanas, que dentro de la hermandad, dentro de la iglesia, hayan hermanos
que todavía no hemos acoplado nuestra manera de pensar a la voluntad de nuestro Dios. Dios desea de tu vida y de mi vida que haya un cambio real, que tengamos un encuentro directo con la voluntad de Dios, que vayamos depurando de nuestros pensamientos, como dije anteriormente, el odio, la envidia, el rencor, la lascivia, las depresiones, el enojo, el hurto, la ira, la infidelidad, la contienda, las malas palabras, los malos pensamientos, todos esos pensamientos deben de ir cambiando, que nuestra forma de ver las cosas sea diferente, que nosotros seamos amables, amando a nuestro prójimo, queriendo el bienestar del prójimo. Y hay algo que a muchos nos cuesta. Nos cuesta en el sentido de que si lastimamos a alguien y tal vez lo ofendemos, nos cuesta pedir perdón. A muchos nos cuesta pedir perdón. Yo puedo decir, ay, perdóname, pero tal vez no lo estoy sintiendo de una manera superficial. Nos cuesta. Y en esta vida que Dios nos propone de renovar, yo tengo que amar a mi prójimo, aceptarlo tal como Él es, amarlo, quererlo, respetarlo, ayudarle de una forma cariñosa para que crezca, para que sea un mejor cristiano dentro de la iglesia. Entonces, Dios nos pide, por medio del Espíritu Santo, escribiendo a través de Pablo, dice que esto requiere de nosotros que tengamos nuevos pensamientos, que dejemos esos pensamientos pecaminosos, si acaso los tuviéramos, que nos prometen una falsa felicidad. Hermanos, algo que nosotros debemos de tener muy en consideración, de que en esta nueva vida que Dios nos ha regalado, en esta nueva naturaleza, en este nuevo ser que hoy tenemos, que somos hijos de Dios, es importante tener en consideración de que todas esas prácticas que teníamos en el mundo, así como el apóstol Pablo está amonestando a la iglesia en Éfeso, que lo dejemos atrás. Ahí, que andemos en una nueva forma de vida, de que si en nuestro trabajo nos piden que hagamos algo incorrecto, pues que nosotros digamos, no podemos hacerlo. A veces es difícil decir, no podemos hacerlo. Poner nuestro criterio, poner nuestros principios, nuestra identidad, antes que obedecer al jefe o a la jefa. Es bastante difícil a veces, pero ¿qué es más importante? ¿Tener una vida íntegra delante de Dios o continuar haciendo las viejas prácticas que teníamos en el mundo? Que nos encaminemos a una vida de santidad, llena de obediencia hacia Dios, que tengamos una vida llena de amor, que podamos tratar bien a nuestros hijos, con amor, con respeto, con ese gozo, con esa alegría de que es una bendición tener a nuestros hijos, que nosotros podamos tratar a nuestra esposa así y amarlas como Cristo amó a su iglesia, de esa misma manera. Y es interesante el concepto que introduce el Espíritu Santo por medio del escritor sagrado Mateo, cuando dice, llevad mi yugo sobre sobre ustedes. Me llama la atención porque esto de llevar un yugo tiene que ver con los animalitos que pegan a las carretas, a los bueyes exactamente. Oye, no sé si los que están conectados y me están viendo por este medio, es interesante ver de que cuando allá en el campo las personas que tienen estos animalitos y usan carretas como un medio de transporte,
Ponen a estos bueyes y los inyuntan. Y me llama la atención porque ellos nunca ponen a un buey joven con otro joven. Nunca lo ponen. Nunca lo ponen. Ponen a un buey joven con un buey viejo. Lo ponen así. Ahora, yo le hacía la pregunta a un señor ya de avanzada edad, ¿por qué lo hacían así? Por una simple razón. El buey viejo le va a enseñar al joven qué es lo que tiene que hacer. Su camino. Y es importante, porque imagínense, ponen a dos bueyes chúcaros o dos bueyes jóvenes, oye, van a quebrar la carreta. Uno va a querer ir para acá y el otro para allá. Y uno va a ir a la derecha, otro va a querer ir a la izquierda, el otro va a querer ir hacia atrás, otro para adelante. Entonces, no, tienen que poner a un buey joven con un buey viejo, que le enseñe, que le dé la experiencia que él tiene. Oye, y Cristo es el que se está emparejando con usted. Nosotros venimos con tantas cosas negativas en nuestra vida y Jesús nos quiere enseñar el camino correcto. Él nos quiere dar y enseñar que ese viejo hombre que estaba en nosotros, con toda esa mente viciada, tenemos que tomarla, dejarla a un lado, sacarla afuera, así como nosotros sacamos los vestidos o la ropa vieja que ya no usamos, afuera, botarla, así como sacamos la basura y la botamos. Debemos de sacarlo como un trapo de inmundicia que no necesitamos tener en nuestra vida. Dios desea de que en nuestra vida quien reine sea Dios y cada uno de esos principios que Él enseña en las Escrituras. Amor, respeto, benignidad, paciencia, gozo. Toda esa enseñanza que Él nos da, que nosotros la tomemos, que hagamos un stop, cortemos ahí, hagamos un stop y tratemos de desaprender todas esas mañas que teníamos y adoptemos nuevas prácticas, nuevas costumbres, teniendo como nuestro mentor a Cristo Jesús, teniendo como nuestro guía a Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Que todo eso que Dios tiene en su palabra, cada uno de esos principios que Dios tiene en su palabra, renueve, cambie nuestra vida, así como nosotros venimos y tomamos y comenzamos a quitar esa pintura vieja de nuestros hogares y le echamos una nueva. Comenzamos con una espátula a quitar esa pintura vieja que se estaba descascarando de las paredes de nuestra casa. Comenzamos a sellar esa fisura con el material, ya sea con cemento o blasterbón o cualquier material que se utilice para poder sellar esas brechas y que pintemos, renovemos. Eso es lo que Dios desea de nuestra vida. Que todas nuestras deficiencias sean cambiadas, que aprendamos a escuchar a los demás, que aprendamos a amar a los demás, que comenzamos a ver a los demás como superiores a nosotros, como siervos de Dios, que nosotros que adoptemos esa humildad que Jesús nos enseña por medio de su palabra, que comencemos a ser mejores hombres, mejores mujeres, mujeres que se revistan de esa nueva criatura, hombres que nos revistamos de ese nuevo ser, que amemos en el caso de nuestras hermanas, que amen a sus esposos, que amen a sus hijos, que amen a sus padres, que amen. En el caso de nosotros los esposos, que amemos a nuestros hijos, amemos a nuestros padres, amemos a nuestros hermanos y que ese nuevo sentimiento inunde nuestro ser. ¿Sabe por qué? Porque solo el que ama comienza a madurar. Solo el que ama quiere cambiar. Solo el que ama quiere tener una mejor vida en Cristo Jesús. Solo el que ama está dispuesto a sacrificarse por amor a los demás.
Esa transformación es la que Dios quiere en tu vida. Esa renovación es la que Dios quiere. Ese nuevo ser es el que Dios quiere. Esa nueva naturaleza es la que Dios quiere que tú y yo adoptemos en nuestra vida. Dios nos bendiga en esta mañana.